Hola, ¿cómo están? Francisco por acá de Traders Academy para un nuevo video. No se olviden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales y, no menor, somos la segunda mejor academia de formación para Chile en los premios Rankia 2024, no menor, no olvidar. Y hoy día estamos acá para poder presentarles un nuevo video que se titula ¿Cómo afectan los conflictos geopolíticos a los mercados? Es importante entender cómo nos pueden afectar para poder entender la volatilidad que se puedan generar, el riesgo al cual estamos expuestos, ya que se están desencadenando un conflicto geopolítico que cada vez puede ser mayor, que cada vez puede ser más grande. Por eso es importante que lo podamos analizar para ver si nos afectan en el corto plazo, en el largo plazo, qué tipo de conflictos nos afectan más, qué tipo de conflictos nos afectan menos, ¿ya? Y para eso nos basamos en un estudio que hizo JP Morgan. Incluso lo vamos a dejar acá abajito en la descripción del video, en donde lo que hace es preguntarle a sus clientes cuál es el riesgo potencial de inversión que les preocupa más en este 2024. Los clientes, como ustedes ven en el gráfico, les plantean que los riesgos más potenciales o problemáticos que podrían ser para sus inversiones son el riesgo geopolítico, potencial recesión. Acuérdense que ya vimos un video de posible recesión económica. Tasas de interés alta y elección en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si nosotros entendemos, tal como dice ahí, con una elección en más de 50 países este año, con conflicto en el Medio Oriente, que no hay señales de que se puedan acabar, la geopolítica se ha convertido en una de las principales preocupaciones al momento de poder planificar cualquier tipo de estrategia financiera. ¿Ya? Es importante que se pueda analizar porque estos conflictos se están agrandando. Nosotros estamos grabando este video el día 9 del 10 del 2024, en donde se habla de que hay una escalada en el Medio Oriente que va a ser mucho mayor en respuesta al ataque iraní a Israel. E incluso para el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, hay un acuerdo firmado de Rusia con Corea del Norte para el apoyo militar. Y Corea del Norte está viendo la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Imagínense todo lo que se podría desencadenar. Y esto no es nuevo. Al costado izquierdo ustedes tienen una lista de todos los conflictos armados que se han generado desde el año 40 a la fecha, que termina con la Rusia que invade a Ucrania. Pero esto no es nuevo, esto viene desarrollándose hace miles y miles de años, por eso es importante analizarlo, porque podemos ver la historia, cómo ha afectado a los mercados. Y si eso le agregamos el mapa que tienen a la derecha, que es las disputas territoriales que se van generando, que ya hablamos del territorio ucraniano ocupado por Rusia. También está el conflicto de Taiwán, por ejemplo, que ya dejó de salir un poquito en las noticias, pero todavía sigue latente. Y para que ir tan lejos, acá nos plantean que hay un conflicto de campos de hielo sur, por ejemplo. Entonces es importante que lo podamos analizar porque esto viene siempre, siempre ha venido a través de la historia, siempre va a seguir pasando. Y hay muchos más que incluso no sabemos cómo están acá en este mapa. En este estudio que hace JP Morgan, lo que hace es analizar el desempeño del mercado de valores en 3, 6 y 12 meses después de cada acontecimiento geopolítico importante y lo compara con retornos también del mercado de valores, obviamente, de 3, 6 y 12 meses durante periodos donde no hubo algún evento de importancia. Y como ven ustedes a continuación, se generó un efecto en este mercado de valores en 3 meses, pero en 6 meses o 12 meses, y para qué seguir evaluando más adelante, no se generó ningún tipo de volatilidad importante en los mercados. ¿Ya? Entonces, aquí es importante ir discriminando un poquito porque si bien hay 800 conflictos que se están generando, millones de noticias macroeconómicas todos los meses,
es importante poder discriminar cuál es el conflicto que me va a afectar, por qué me va a afectar y cómo hacer este conflicto, ya sea geopolítico o macroeconómico, para ver el desempeño que pueda tener los retornos a través del tiempo. A lo mejor va a generar, como lo que tenemos acá, va a generar a lo que se llama ruido, que genera volatilidad pero no es capaz de cambiar la estructura en el precio. O podemos ver algunos conflictos que son más duraderos, por ejemplo. Aquí ustedes ven el impacto que tuvo en esta gráfica, el impacto que tuvo en la crisis del petróleo, en los resultados del mercado de valores a través del tiempo, en 3 meses, en 6 meses y en 12 meses. El efecto fue mucho más grande a través del tiempo. Por eso uno debe tratar de discriminar. Aquí nos plantean que la crisis del petróleo del año 73 tuvo un efecto duradero sobre los retornos en las acciones, principalmente debido a que la oferta fue muy escasa durante mucho tiempo. Los países árabes estaban en conflicto con Israel y Estados Unidos ayudó militarmente a Israel. ¿Qué generó eso? Que los países cortaran suministro de petróleo. Se cortó el suministro de petróleo. Y eso hizo que la producción fuese mucho más compleja, más cara. Y por lo tanto esto generó un marco, como dice ahí, de estanflación. La estanflación es periodos de inflación que son muy altos, donde hay poca productividad. ¿Ya? Normalmente los shocks de inflación con el efecto de estanflación vienen por la oferta más que por la demanda. ¿Ya? Si uno lo ve a través del tiempo, uno ve el conflicto que tuvo en el año, esta gráfica, en el año 73, ¿ya? Y aquí en la guerra con Rusia y Ucrania, en donde uno puede ver los efectos que se generan en 2, 3, 6 meses asociados a los conflictos, si son duraderos o no. Miren el efecto que tuvo el comportamiento del shock del petróleo en el año 73 versus lo que está generándose hoy. ¿Ya? Aquí nos dicen que por el contrario, en 2022, cuando estalló el conflicto de Rusia con Ucrania, dice que después de la invasión Rusia de Ucrania, sacudiera los mercados energéticos mundiales, hubo un rápido suministro adicional de crudo. Como resultado, el impacto económico y de mercado fue menos severo y sostenido que el vivido en los años 70, que es lo que mencionamos recién. La principal diferencia estructural entre ambos episodios se relaciona con la producción del petróleo de Estados Unidos. En la década del año 73, el país producía tanto como podía con la tecnología disponible en ese momento. Por lo tanto, dependía de gran medida de Medio Oriente. Actualmente la producción es flexible y en general abundante gracias a gran parte del auge del fracking. Este auge de fracturamiento hidráulico, que es lo que se señala en este gráfico que está a la derecha, este fragmento hidráulico lo que hace es, con las nuevas tecnologías, generar perforaciones de manera vertical, de tal manera de generar agua con sales y químicos y arena a alta presión para poder sacar un poquito estos gases o petróleo, por ejemplo, para poder extraerlo de mejor manera. Ahora, hay muchas problemáticas ambientales asociadas a eso y muchas marchas y demandas que se han generado. Pero eso hizo diversificar un poco la forma de extraer este petróleo. Aparte que hay una masa de diversificación también energética, que hizo que el efecto en la guerra de Rusia con Ucrania no fuese tan grande. De hecho, recordar que Rusia cortó los suministros de gas, por ejemplo, porque dijo que estaban en mantención los viaductos, cosa que sabemos que no es tan así. Ya, por lo tanto, es importante verlo y señalarlo. Ahora, este impacto geopolítico también hay que entenderlo dados los mercados que se pueden generar. Por ejemplo, aquí se da el efecto de comparación de Estados Unidos. Aquí tienen la línea azul de Estados Unidos. Y tienen ustedes acá la celeste, espero que se vea así, de Alemania, por ejemplo. Y aquí tienen los costos de electricidad
a través del tiempo y el efecto que tiene la guerra con Rusia con Ucrania. Aquí nos plantean que como resultado las empresas alemanas de pequeña capitalización han tenido un desempeño significativamente inferior a las de gran capitalización. Es más, nos plantean que la brecha es mucho mayor que en otras economías desarrolladas. Esencialmente esto se debe a que las empresas alemanas de pequeña capitalización llevan varios años en recesión de utilidades que no tiene final. Perdónenme. Se han visto, y ustedes me imagino que lo han visto, señales de recesión económica en Alemania, que no han sido menores y han generado una posible recesión en Europa, que no es menor. Y aquí lo podemos ver y lo podemos señalar. Y aquí nos plantean que los mercados bursátiles globales han hecho caso omiso a los riesgos geopolíticos asociados a la guerra de Ucrania, evento que es significativo bajo cualquier definición. Sin embargo, el impacto ha sido devastador para la competitividad manufacturera en Europa, afectada por el incremento drástico en los costos energéticos tras la ruptura del vínculo con la energía rusa debido a la invasión. Y por lo tanto Alemania ha sido uno de los más perjudicados. Aquí se plantea que las empresas de más grande capitalización tienen quizá un colchón mucho más grande para poder hacer frente a estas complejidades. En cambio, empresas que son más pequeñas no tienen un colchón suficiente para hacer frente a esto. Y por lo tanto muchas han fracasado en el intento. Por eso es importante ver y analizar cómo nos puede afectar, ¿ya? Porque si bien un conflicto geopolítico se puede estar dando y a lo mejor yo estoy invirtiendo en otro tipo de moneda, en otro tipo de activo y no me está afectando. A lo mejor se está desencadenando un conflicto geopolítico muy lejos, pero justamente me va a afectar a mí dado la exposición a riesgo que yo pueda tener. Por eso es importante discriminarlo, ¿ya? Y para eso tenemos activos que se conocen como activos refugio. De hecho, aquí les dejo la definición. Dice que los activos refugio son un tipo de inversión de la que se espera que se conserve o aumente su valor en tiempos de volatilidad del mercado. Dicho de otro modo, no están correlacionados o tienen baja correlación con el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier activo refugio, dada la definición, va a incrementar su valor cuando los mercados comienzan a perder su valor, ¿ya? Es decir, la gente lo que hace es sacar el dinero de activos que sean muy riesgosos y lo cambian por activos que son más seguros. Y uno de los activos más seguros a nivel mundial es el oro, ¿ya? Acá en Chile, por ejemplo, tenemos, aparte del oro, uno es el dólar. Aquí actúa como refugio. Por eso a veces es más complejo de evaluar el comportamiento del dólar, dado el conflicto macroeconómico que se pueda generar si está sobre todo asociado a Estados Unidos. Y ahí se hace más difícil de ver el efecto final. Y aquí tienen un gráfico del comportamiento que, si bien la correlación no es perfecta, pero sí se entiende que la correlación es negativa, en donde nosotros vemos que el Standard & Poor's en este gráfico disminuye y el oro comienza a aumentar, ¿ya? Ahora, si tomamos los conflictos geopolíticos y tomamos el desempeño de este activo refugio, uno puede ver que el inicio de la guerra de Rusia con Ucrania sí tiene un efecto, pero no es muy llamativo a través del tiempo. De hecho, el valor de este activo cae. En cambio, el ataque de Hamas a Israel, que fue el 7 de octubre, aquí tenemos el día lunes 9, porque el día 7 no transa la bolsa, los precios fueron incrementando enormemente. Entonces, por eso es importante discriminarlo, porque a lo mejor el inicio de la guerra con Rusia con Ucrania pensaban que iba a terminar rápido y por lo tanto, como vieron en los gráficos, no generó tanto efecto. Entonces no fue tan llamativo quizás bajo este efecto del mercado del activo refugio. En cambio, el ataque de Hamas a Israel ha generado una escalada cada vez más grande y cada vez más grande y cada vez más grande a nivel internacional, que uno lo puede ver en el desempeño que tiene hoy día este activo refugio, ¿ya? Por eso es importante señalar que estos conflictos pueden generar ruido, que incluso aquí tenemos marcado el martes 8 de noviembre, donde fueron las elecciones de Estados Unidos. Miren la vela posterior, la vela verde. Esta vela posterior es una vela así, entendiendo que es verde, lo estoy haciendo roja, pero es una vela que es así. Entonces, si uno la ve en gráficos a través de minutos, 5 minutos, horas, lo que sea, van a ver un rally tan grande. Pero si uno lo ve de manera diaria, esta fue la vela que se generó. Por lo tanto, lo que planteamos es que muchos de los conflictos geopolíticos y macroeconómicos generan mucho ruido, a pesar de que incluso en las elecciones de Donald Trump nadie lo tenía en carpeta que iba a pasar eso, ¿ya? Por lo tanto, sí genera ruido, por supuesto que genera ruido,
pero muy difícil que termine cambiando la estructura de un precio. Por eso es importante ver, identificar y discriminar qué tipo de conflicto nosotros vamos a estar sujetos o expuestos a riesgo. Por eso, para no aburrirlos más, algunas conclusiones se plantean que en algunas preocupaciones que puedan ver o analizar, es importante ver el impacto de estos conflictos geopolíticos en los diferentes mercados, porque muchos de estos pueden estar sobredimensionados, es decir, como lo planteamos, generan ruido, ¿ya? Ahora, sin embargo, nos plantean acá que esto no significa que deban ser ignorados, ¿ya? Porque podemos estar expuestos a riesgo, nos saca el stop loss, por ejemplo, y vuelve a la estructura normal y nos hizo perder dinero sabiendo el comportamiento futuro que podría tener, ¿ya? Después nos plantean que aunque la historia demuestra que los efectos sobre las acciones globalmente diversificadas suelen ser temporales, en los mercados locales los impactos pueden ser significativos. Empresas o mercados que estén diversificados, los impactos no son tan grandes. Por eso algunos consejos importantes de poder ver y poder evaluar es que antes de estar expuesto a las volatilidades del mercado, verificar el calendario económico. Siéntense a mirar el calendario económico, vean cuáles son los conflictos, por lo menos para ver el detalle macroeconómico, ¿ya? Macroeconómico. Ahora, conflictos geopolíticos pueden estar en este momento que estamos grabando el video, la Tercera Guerra Mundial y no sabemos. Pero por lo tanto, veamos una parte que es la parte económica. Después, el segundo punto dice que diversificar es una buena herramienta para reducir riesgo. Por supuesto, la diversificación es una herramienta espectacular. Ahora, hay que generar un balancín porque la diversificación, cuando uno la aumenta, reduce el riesgo y por lo tanto reduce la rentabilidad esperada. Por lo tanto, ahí uno tiene que tener un equilibrio dado el perfil de riesgo que uno tenga, ¿ya? Y no olvidar que los conflictos generan ruido, generan inestabilidad, dependiendo de la importancia que pueda tener a través del tiempo. Por eso es importante que uno pueda discriminar, ¿ya? Generar una pequeña discriminación de los conflictos que se puedan generar, ¿ya? Chiquillos, espero no haberlo aburrido. Vean bien los conflictos que se están generando. Diversifiquen si están muy expuestos al riesgo. Salgan del mercado si a lo mejor fueron afectados para que vean bien el comportamiento que pueda tener el precio. Francisco de Traders Academy, aquí está nuestra página web, nuestras redes sociales y recuerden que somos la segunda mejor academia de formación para Chile en los premios Rankia 2024. Que estén bien.